Gala Cultural. Oye, mataron a un hermano mío en Nueva York. ¿Se lo mataron? ¿Y cómo? Borracho, se desmontó del vehículo. Ay, Dios. ¿Quién te enseñó? Ay, Dios mío. ¿Se lo mataron para acá? Ay, pero lógico. Ay, Dios. Entonces, amigo, no lo puede estar bebiendo usted. Yo llego Ah, a pero casa. ellos son alcohol. Él no, él tomaba. Él no nada más tiene que oler, pero ya está borracho. Sí, voy. Sí, ya voy. No, tengo hambre. Límpialo aquí adelante primero. Ya yo le pasé adelante. Pero tiene sucio. Lo limpiaste también que tiene sucio. Mira, es fácil. Ahí no, usted pasó eso, no lo pasó No adelante. hable tanto, mira. Pero acaba de sazonar. ¿Puedo usar agua? Dame salir de baño. No, sazónala ahora. Oiga, pero yo no estoy en pleito. Usted que está con su pleito. Yo no quiero pleito. No, que tú no respetas a nadie. Yo no puño. No respeta a nadie, no, doña. Lo que pasa es que usted No. me hace hablar. Porque usted no. Yo. No. Aridia. Oye. Miren, hoy tenemos una interesante gala cultural que a nosotros nos resulta interesante, entre otras razones, porque se trata de ver realizarse de algún modo un compromiso que hiciéramos aquí mismo en esta sala, en este estudio de cita cultural, a propósito de la compañía tanto de Natalia Cabral como de Oriol Estrada, quienes son los directores del film Tú y Yo. En una visita anterior, pues, hicimos el compromiso de tratar de ponernos de acuerdo y de que esta película finalmente le llegue a la mayoría de los dominicanos a través de una transmisión especial que ya ha sido anunciada y está siendo anunciada para el día 24 de septiembre, ahora que el es jueves, día de fiesta, que es día de no laborable. Nuestra Señora de las Mercedes. A las 10 de la noche estaremos transmitiendo la película de estos dos jóvenes, él de origen español o español y ella dominicana, ambos egresados de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que hicieron o acometieron ese proyecto que parecería simple o que parecería de bajos recursos, pero que en realidad en tanto cine documental y experimental, pues es más complejo que cualquier película de X-Man o cualquier otra película de Sylvester Stallone. O Schwarzenegger, o qué sé yo. Avatar. Bueno, se trata por lo tanto de una apuesta de jóvenes emprendedores, artistas que no se van por lo más fácil, que sería posiblemente buscar a Boquepiano y hacer que él haga todas las cosas que sabe hacer. O a Aquiles Correa. O a cualquier otra opción, pero ellos se fueron por un tipo de cine documental de por sí ya que tiene y naturalmente tendrá y no está supuesto a hacer, qué sé yo, una película de estas de Hollywood. Y qué mejor que ellos mismos pues también nos anuncien incluso el recorrido que han hecho de promoción
de esta transmisión a la que la dirección actual de este Canal 4RD ha apostado como también un modelo de cooperación de la corporación estatal con emprendimientos de productores audiovisuales, como son el caso de Natalia y de Oriol. Gracias y bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes por darnos esta maravillosa oportunidad, porque creo que vamos a llegar a muchísima gente. Y eso, claro, para alguien que hace cine, eso es como un sueño, ¿no? Que llegue a tantísima gente. Han estado ustedes promocionando, junto con el equipo de Relaciones Públicas de CTV y del 4, la película. ¿Qué les ha parecido la experiencia? Bueno, muy buena. Por ejemplo, estuvimos en colegios y es buenísimo porque los niños tienen muchísima curiosidad y se enfatiza mucho con uno, ¿no? Y tienen mucha curiosidad de cómo fue el proceso, realmente hay mucho interés, ¿no? De niños que están en escuelas de medios, que están ya empezando a aprender audiovisual y yo creo que hay mucha curiosidad, de repente más que con la gente de más edad, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? Porque la sensación es un poco que a veces el público se atrofia con cierta cine, con cierta audiovisual, cuando ya de pequeños yo creo que les contabas y entendían perfectamente lo que uno quería hacer, más rápido que nadie, ¿no? Y eso ya de entrada es muy interesante, ¿no? A mí me parece interesante lo de poner en contacto este tipo de documental, ¿no? Que aborda un tema como el de la relación entre una ama de casa con su doméstica, ¿no? Hay el abordaje que se hace, ¿no? De esa relación que muchas veces tiene tintes, ¿no? De esclavitud, de humillación, cómo los jóvenes acogen, ¿no? Ese tipo de abordaje de ese tema tan común hoy en día. Sí, y fue también bonito porque no paraban de hacer preguntas. Nosotros pensábamos que íbamos a tener que animarlo, ¿no? Hacer algún chiste, pero realmente fue bonito por eso, porque una pregunta vino detrás de la otra de una forma muy orgánica y tenían muchas preguntas muy distintas que no imaginábamos, ¿no? Que iban a surgir. Y les hablábamos de lo que es el cine documental, ¿no? Nos contábamos, bueno, por ejemplo, cine documental, o sea, todos ustedes seguramente tienen historias interesantes, o conocen un tío, tienen un abuelo con una historia interesante que contar, y nosotros lo que hicimos fue un poco eso, ¿no? Encontrarlas a ellas, nos parecían interesantes, grabarlas y contar una historia con ellas, ¿no? Entonces a ellos les surgió ideas y nos contaban historias, y realmente esa es la meta, el cine documental, ¿no? Diferencia del cine con estrellas, que es lo que decías, ¿no? De los Schwarzenegger, ¿no? Yo creo que hay Schwarzenegger en la vida diaria muy rica, ¿no? Ayer estábamos en la radio y Natalia hablaba de Chaplin, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pero en Dominicana, en la vida real, está lleno de personajes como el que se creó con Chaplin, ¿no? Un buscón. En la calle, ¿no? Un buscón es Chaplin. Una persona que se la está buscando, y que se la ingenia y con esa ironía que y habla de la ¿no? sociedad, ¿no? En un medio hostil, en una sociedad entonces, que discrimina. Claro, sí. Exacto, y es una manera de hablar de la sociedad desde lo cotidiano y desde lo que uno ve cada día, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Hay una película francesa también muy famosa, donde el tipo se queda parapléjico, un millonario, ¿no? Y viene un señor a atenderlo, de color, un inmigrante de color francés, sí, pero sí, y se da una relación maravillosa ahí entre esos dos personajes. Ese tema ha sido abordado en muchas películas, ¿no? La relación entre la servidumbre, ¿no? Claro. Y digamos las instancias de poder dentro de un mundo pequeño que es una casa, un apartamento de una familia, ¿no? Pero ¿por qué le llama la atención a ustedes? ¿Le llamó tanto esa? Lo digo por la edad de ustedes, que son bastante jóvenes, adentrarse, ¿no? en esa temática. Sí, yo creo que a mí también me causa mucha curiosidad que lo aborden en su primer trabajo. No, lo primero que nos llamó la atención fueron ellas dos cómo son, ¿no? Hay mucha gente que nos llama la atención todos los días. Por ejemplo, a veces vamos a un programa y conocemos a alguien de radio y cuando salimos decimos, ese señor es un personaje. Pero claro, uno no puede hacer un documental todos los días. Sería lo ideal, ¿no? Como el sueño de vida ideal. De personajes. A pesar de
de lo local que pueda resultar esta historia, porque ciertamente ya esa relación antropológicamente está desfasada, en el sentido de que ya ese tipo de servidumbre no existe en los países altamente desarrollados. Es una relación más indirecta, donde tú compras un servicio de alguien que te limpia la casa o qué sé yo, pero tú la comida o la haces o la compras en un restaurante, en un fast food. Ha cambiado esa mucho. figura tú no la puedes pagar, Sí, la sí. servidumbre no se puede pagar, los trabajadores no pueden pagar la servidumbre, por así decirlo. La mayoría de la gente Y no hay que puede. darle respuesta hay que darle respuesta a esos temas. Ahora, a pesar de esa localidad que puede tener este documental, Sí. sin embargo ha sido reconocido y premiado ya en sitios a donde ha concurrido. Háblenos Sí. un poco de eso. Yo compro en la calle películas, compulsivamente casi, y desde que yo veo las ramitas estas, ya yo me fijo en ellas Claro. de entrada. Sí. Y yo veo por lo menos 5 laureles, ¿verdad? Ajá. 5. Háblenos de esto, la participación. De la trascendencia, Sí, ¿no? sí, Que ha Claro, dado. Sí. sí, de hecho mañana se va a presentar en Chile, en el Festival FIDOX, que el fundador es Patricio Guzmán, el documentalista famoso chileno. La semana que viene se va a presentar en Madrid, la otra semana se va a presentar en Barcelona, el mes que viene se va a presentar en Turquía, o sea, todos los meses la película se presenta en diferentes países. Y claro, nuestro premier mundial fue en un festival muy importante en Suiza de documentales. Y ya eso es algo a tomar en cuenta, ¿no? Desde Suiza, porque en Suiza, ¿no? Programadores de un festival y críticos de un festival eligen esa película para mostrarla en un festival donde se envían 3.000 películas. Tú dices que lo que le llamó la atención fue la relación entre ellas dos. ¿Qué particularidades tenía esta relación, ¿no? Que los lleva a ustedes a cometer un documental con ese tema? Bueno, la mezcla de roles, ¿no? Nosotros nos llama mucho la atención, más allá de, obviamente hay una cuestión de servidumbre y del poder, ¿no? Se habla del poder, que podía estar en esa relación y en muchas, ¿no? Pero incluso nos llamaba la atención como de repente podían parecer madre e hija, ¿no? De repente son grandes amigas, pero un minuto más tarde están como diciendo, bueno, hasta aquí, ¿no? Una en un sitio y la otra en otro otro. sitio, ¿no? Entonces, Sí. constantemente... Es un juego de roles. Un juego de roles incluso inconsciente, ¿no? Porque Sí. uno yo creo que pierde la conciencia de hasta dónde, ¿no? Y eso nos parecía muy interesante para hablar de todo, ¿no? De una pareja mismo, ¿no? Porque creo que nosotros lo planteamos como si fuera una pareja, ¿no? Las parejas pasa mucho eso, ¿no? De repente los poderes, ¿no? A veces uno tiene un poder en una situación, en la otra es el otro que tiene A más veces poder, tú ¿no? estás arriba y A otra veces vez está estás abajo, ¿no? abajo. Entonces hay un juego de poderes y de relaciones, ¿no? En el caso de ellas también se suma la soledad, ¿no? Claro. La soledad que tienen las dos, de alguna manera, y El la necesidad de enclaustramiento, un la poco, otra, ¿no? Y entonces se jugaban una historia interesante entre ellas que nos da la posibilidad de que, si nosotros sabíamos que si nos poníamos a filmarlas mucho tiempo, como estuvimos 3 meses, iban a surgir muchas situaciones muy particulares, muy curiosas, ¿no? De la vida, ¿no? Y eso es lo que ¿A buscábamos, partir ¿no? de qué momento pusieron alto al proyecto? Es decir, dijeron, ya conseguimos lo que queríamos. Sí, bueno, fue un alto que no lo decidimos nosotros, lo decidió la vida porque teníamos que volver a Barcelona, porque en esa época vivíamos en Barcelona, pero luego pasamos 1 año y medio editando el material porque teníamos 50 horas de material. Entonces, para reducir 50 horas a 1 hora y media es un trabajo Sí, titánico. grande. Ahí es que está el trabajo. Sí, claro. Sí, sí. Porque en las películas con actores el guión se escribe antes, usualmente. Se rueda lo que está en el guión. Pero con el material de la vida tienes que escribirlo luego, con el montaje. Sí, realmente hubo muchísimas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el equipo solo fuéramos nosotros dos nos permitió tener un material muy humano, muy auténtico, porque ellas no están actuando y dan cosas muy auténticas, pero también nos limitaba, ¿no? Por ejemplo, la cámara es una cámara fija, no podíamos mover la cámara porque se perdía el foco. O sea, tienes unas limitantes que cuando hay el cine de ficción donde hay un equipo detrás no tienes, ¿no? Tú te lo permites todo, ¿no? Cambias el lente, consigues... Y en cambio ahí había como unas limitantes que te marca el estilo también, ¿no? Es decir,
significa mucho más trabajo, pero consigues también, o sea, es como que hay que tener más paciencia y hay que trabajar mucho, pero consigues cosas que de otra manera fueran imposibles, quizá, ¿no? En ficción, y eso es lo que Sí, también nos interesa. ¿Cómo logran que ellas no se sintieran tímidas, invadidas de su privacidad? ¿Cómo rompen el hielo, ¿no? Para poder hacer el documental. Sí. Bueno, ellas son personas muy transparentes, te lo cuentan todo, a veces quizá demasiado, a veces quizá te dan demasiada información. Y dijimos, bueno, está bien, son transparentes, pero vamos a ver si cuando le ponemos la cámara continúa esa transparencia. Pues continuó. Y por eso nosotros entonces continuamos también. Y ellas estaban conscientes de que se les estaba grabando. Claro. Sí. Sí, la primera semana nosotros como tampoco teníamos claro, porque uno va construyendo la película, no sabemos hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Al inicio fue como, bueno, estamos probando esos equipos, les comentamos eso, no hay problema. Entonces, cuando un momento que ya decimos, bueno, vamos a hacer una película con ellas, y ya les comentamos, ¿no? Mira, vamos a filmar una película con ustedes, ¿están de acuerdo? Sí, no hay problema, ustedes hagan lo que siempre Natalia, había dos cosas que no podíamos interrumpir, que era la hora de la comida y la hora de la telenovela, ¿no? Donde ellas no querían que de alguna manera... Donde ya no estaban dispuestas. No estaban dispuestas. ¿Compartían pantallas de televisión? Sí, las dos. Claro. Sí, ellas comparten eso, ¿no? Comparten muchas cosas, ¿no? Y igual nosotros estamos ahí filmando, pero tratando de no... Ustedes se mudaron a la casa Sí. y convivieron con ella 3 meses, Sí. sin invadirle demasiado su hábitat, de alguna forma. Sí, bueno, Su cotidianidad, digamos. Sí, bueno, éramos tan transparentes de alguna manera que a veces ellas pasaban por al lado y se llevaban la cámara. Se llevaban la cámara con el pie, ¿no? Entonces, bueno, si perdíamos el plano, pero esa cosa del documental, ¿no? Bueno, Claro. otra vez, poner la cámara, a ver si... Sí. Entonces hay planos que no genial, y de repiten. repente se se dañaron se y que dañaron luego ya no lo puedes repetir. Bueno, Pero ahí se habla de poder. Él dijo una palabra muy importante que define el documental. Esas Sí, relaciones poder de y necesidad. De poder y de necesidad. Sí. Y eso se da mucho en los centros urbanos, ¿no? No es lo mismo digamos, esa relación de doméstica en los campos. no, Era lo que decía Guillermo. Es decir, ese servicio de una doméstica constante en tu casa, eso no lo puede pagar una clase media en estos tiempos. Quizás antes era más asequible, ¿no? Con la emigración del campo a la ciudad, la poca escolaridad, las muchachas lo que tenían era la oportunidad de trabajar en una casa de familia. Ahora la situación ha cambiado, la sociedad ha cambiado, y tener una doméstica cuesta dinero, ¿no? Igual yo sigo pensando que lo que gana una doméstica, o bueno, un sector importante de la población dominicana es muy poco. Muy poco. O sea, la diferencia Muy abusivo. O sea, hay una diferencia de clases abismal, ¿no? Y eso también está en la película, ¿no? Y es un trabajo que no ha sido regulado. Ahora hay un proyecto de regular el servicio doméstico y de incluirlos en las conquistas laborales y sociales que tienen los demás trabajadores. Miren, nosotros además de invitar a todos al jueves 24, a ¿no? que el jueves a partir de las 10:05 de la noche, pues vean la transmisión para todo el país de Tú y Yo, de Oriol y de Natalia Cabral y Oriol Estrada, Oriol Estrada. Y en realidad también invitarles a que luego de la transmisión de la película, pues participen desde sus casas en un conversatorio en el que participará Félix Manuel Lora, sí. bueno, un comentarista, crítico de cine, y es director de la Cinemateca, creo que lo fue en su momento. Ahora no. Ahora no, pero lo fue. Lo fue. Puede Y el sociólogo y dramaturgo Carlos Castro, junto a los realizadores de esta película, junto a ellos, y bueno, pues uno de los conductores del canal 4RD para la ocasión. Yanela, será mañana que tendremos otra cita cultural. Así y nos es. despedimos. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Gracias. Nos despedimos encantada. con un santiaguero, pero acompañado, bueno, no, en este caso está solo. Sí. Vitico y la Billonera, acompañado, de Janio Lora. Ah, en Janio. una exquisita
bachatica, ¿verdad? Que Así es mi amor. Así es mi amor. Sí, sí, que de es- Vitico, para sí, no. ellos y para todos. ¿Qué Vitico es el compositor? Vitico, claro. Claro, claro. Claro. Gracias, Natalia. Gracias. Gracias a ustedes. Oriol. Encantada.